Muy buenas tardes a todo el mundo. Soy Scott Cleverton. Y yo, Assumpta Serna. Buenas tardes. Y hoy es el 13 de marzo, el año nuestro Señor 2024. Y casi tengo mi voz. Sí, bien. De vuelta. Sí. Más o menos. Y entonces, ¿cómo estás? Muy bien. Hoy tenemos un tema interesante. Un tema muy interesante. Creo que para todo el público, realmente, porque no solamente todo el mundo. Los profesionales del cine, que sois los que acudís a nuestra cita diaria en los directos, sino también realmente a todos los que ven cine, que son muchísimas personas. Aunque nos parezca que no, el cine realmente desde hace 100 y pico de años es nuestra proyección, es lo que nosotros, cómo nos divertimos, cómo nos identificamos, cómo realmente estamos ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a explorar muy mucho eso, pero principio vamos a decir también muchas gracias a todos los que estáis aquí en nuestros directos y en nuestra familia de cine. A la familia del cine. Nunca puedo resistir eso. La familia de cine, como ya sabéis, fue creada hace unos 3 años ya y ha seguido una evolución lógica porque, bueno, empezamos en pandemia y ahora hay muchas cosas que hacer y muchas cosas que comentar en muchos sitios y realmente el mundo se ha convertido en una mezcla de tantas cosas que realmente, pues sí, el cine parece que ya ir al cine cuesta un poquito más. ¿Tú sabes qué pasa hoy? ¿Qué pasó hoy? Hoy no es 3 años, hoy es el cuarto aniversario. Empecemos pues es mañana, yo creo que ha sido el 14 de marzo del 2020. 14 de marzo, mañana. Mañana jueves con Michael. Entonces ha sido el 12 o el 14 que tengo que volver y ver qué hay, pero 4 años. 4 años con vosotros, dedicados a realmente explorar caminos, a explorar gente, gente que... Explorar caminos. Explorar caminos para interpretación, para dirección, para producción, para financiación. De tantas cosas hemos hablado que hay 500 o más de 500 horas, más de 500 coloquios que os esperan en nuestro canal de YouTube, que la gente visita y revisita. Entonces, bueno, aquí estamos. Oye, esto es otra cosa. Como estamos empezando, yo necesito que todo el mundo danos un like. Si no estás suscrito, toca campanita. Suscribir y toca la campanita, porque ¿qué pasa? Es que vemos que más que el 50% es mucha gente que ve nuestros vídeos pero no suscriben. ¿Vale? A todos los que estáis en Instagram, Verónica, Manolo, Manuel, Freitas, José Cano, todos los que estáis en otras plataformas, muchísimas gracias por estar otra vez más con nosotros. Hemos estado un poquito lejos estas 2 semanas, han pasado muchas cosas. Scott se ha quedado sin voz. Sí. Primera vez en mi vida, además. Primera vez en su vida, sí. Si no lo crees, hace 2 semanas atrás, el jueves, que la verdad es que fue... No podía hablar. Aún así habló un poquito, pero eso le costó, yo creo que hasta el domingo no pudo realmente tener voz. Y eso para él es terrible, porque como sabéis también trabaja mucho en locuciones y haciendo doblajes. Y bueno, pues bueno, siempre teme por su voz, como los de ópera y los virtuosos de la voz. Perdona, ¿eh? Bueno, entonces, muy vamos fuerte. a ello. Sí, adelante. ¿No? Hoy vamos a hablar para todos vosotros de un tema que creo os va a gustar, y es ¿qué hace que una película sea buena? Pues eso. Italianos y las italianas. Estamos hablando del fetiche que tenía Assumpta para los italianos. Me encanta rodar además en italiano, es algo que me divierte mucho. Sí, pues entonces, esto es algo que todo el mundo ha pedido, sabes, hace mucho tiempo, es de, básicamente, en principio, porque no podemos tocar con mucho detalle hoy, pero en principio es que queremos hacer es hablar de cómo funciona
¿sabes? Nuestro punto de vista de cómo ver una película. Pues sí, cómo ver una película es muy útil para todos, porque no solamente pues aquellos que nos dedicamos a esto, los profesionales, los que tenemos que hablar de una película con nuestros peers, ¿cómo se llama? Con nuestros compañeros, con nuestros amigos. ¿Cómo se llama peers? Sí, ¿contemporáneos? Compañeros sí. Sí. No sé. Bueno, pues no solamente eso, sino también la gente que realmente está viendo cine. Yo creo que es muy bueno que podamos entre todos mejorar nuestro cine, ¿no? Ya que cada país hace sus propias producciones y que lo pagamos entre todos, está bien que entendamos cómo realmente es y por qué una película es buena. Hoy intentaremos, a lo mejor solo llegamos a la primera parte de todo lo mucho que queremos hablar sobre esto, porque es un tema interesante y diferente para todo el mundo, porque muchas veces uno dice, bueno, pues a mí me gusta, pues a mí no me gusta, pues yo no soporto, lo odio, no sé qué, pero realmente no hay unos criterios de calidad para poder realmente entenderse, porque siempre dices tú, Scott, ¿verdad?, que si no tenemos eso no podemos comparar pues Toy Story con Gladiator, como haremos hoy. Sí, esto es un poco como, ¿sabes? Es importante tener un base, un criterio de cómo ver una película. Entonces, cada película tenemos que tratarlo dentro de su propio contexto. Que no podemos hacer, por ejemplo, es de decir que pues yo prefiero El Padrino, entonces Toy Story no funciona. Entonces, tenemos que juzgar la película a través de realmente el objetivo del guionista, del director, pues productor y todo el mundo. Entonces llegamos a la primera pregunta, ¿qué quiere decir? ¿Qué quiere decir una película? Esto es la primera pregunta que creo que todo el mundo se está preguntando, sobre todo en el principio, ¿verdad? En el principio, cuando no sabes muy bien, cuando te descoloca a veces, y lo hacen absolutamente en purpose, a propósito, que es cuando realmente estás haciendo algo que como guionista estás ocultando un poquito de información para realmente que atrapar más al espectador en la pantalla. Es decir, muchas veces y siempre en cualquier escena, los actores lo sabemos muy bien, pues estamos en medio de una situación en vez de empezar pues desde que saca las llaves, va al coche, se va a casa. Pues no, pues estamos ya en plena discusión de lo que pasa en la casa, ¿verdad? Sí, esto es un poquito de cómo podemos decir qué quiere decir la película. A veces cuesta porque en el primer, que podemos decir, 20 minutos de una película, puede ser que es totalmente subliminal y subtextual, pero ¿qué estamos buscando cuando empezamos a ver una película? Es que el director o la película nos cuente exactamente de qué trata, de qué quiere explorar. Un problema que tenemos, por ejemplo, cuando estamos con una película y no estamos seguros de dónde va, es que empezamos a perder interés. Uh-huh. Es un poco como trabajamos, Asunta y yo, de cómo hablar en el público, cómo hacer un discurso, cómo escribir un speech, algo así para ponentes, empresarios, etc. Y una de las primeras cosas que tienes que decir al público es qué vas a decir. Es situarle en ese contexto, ¿no?, que es necesario para que las personas tengamos una imagen clara de hacia dónde vamos. Si no, nos perdemos, ¿no? Es lo mismo cuando en una escena empezamos con un plano general o acabamos en un plano general. Es decir, hay momentos, planos y momentos dentro de la película donde estamos situando al espectador. Estas situaciones importantes, si eso no se produce en los 20 minutos, realmente nos hemos cansado. Puede ser que sea una exploración sobre precisamente el que no haya nada de todo eso, pero nos lo tienen que contar, nos lo tienen que decir. Incluso si no quieren contárnoslo, nos tienen que decir que no queremos contárnoslo. Sí, es interesante porque a veces tienes que esperar hasta el último gota de la película para entender exactamente cuál es el tema. Sí, por ejemplo, vimos una película hace unas semanas atrás que he recomendado a todo el mundo, no porque me gusta la película, pero la película es muy efectiva en sus objetivos, en qué quiere decir. El tema es, la película entra en una especie de género que es drama / thriller,
¿Y qué pasa con esta película? Es que muchas veces, y yo creo que la mayoría de la gente, no han pensado exactamente qué quiere decir la película porque el impacto emocional o del narrativo de la historia ha dejado a la gente fuera. Y esta es la película Saltburn. Ujú. Saltburn. Sabes que puedes verlo ahora mismo que está en Amazon. Eso es una buena cosa, porque muchas veces, y sobre todo entre los profesionales, se da mucho que no tendría que darse. Cuando realmente estamos diciendo, pues no me gusta, ¿no? Eso no me gusta, yo creo que hemos de obviarlo, sobre todo los profesionales, porque primero hemos de justificar el por qué no nos gusta, con lo cual, ¿sabes? Y muchas veces somos demasiado crueles en algo que a lo mejor no es que no nos guste, es que a lo mejor nos molesta. Y a veces esa molestia quiere decir que realmente nos impacta. O sea que tenemos que diferenciar muy bien entre los gustos y los criterios de calidad. Cuando una película... pero la película cuando es buena, ¿no? Que esta es la pregunta de todo el mundo. Bueno, es precisamente cuando realmente está diciendo lo que realmente nos ha dicho que iba a hacer. Es decir, nos defrauda mucho si por ejemplo en la promoción pone una serie de cosas para que hacer entrar a la gente al cine y resulta que eso luego no lo vemos. No nos gusta ser traicionados, no nos gusta que nos mientan, ¿no? Y no nos gusta tampoco que nos den realmente todas las respuestas, ¿verdad, Scott? Sí, es curioso porque a veces yo estoy mucho más ofendido a una película que simplemente no funciona o yo veo algo incompetente o algo negligente. Esto es lo más normal. Sí. Una cosa que esto funciona en la verdad es que no tenemos que atribuir la maldad a algo donde podemos explicarlo por negligencia, pereza o miedo. Esto es una cosa que vemos mucho en la política, por ejemplo, que las cosas están hechas en una manera no necesariamente por maldad, pero más por negligencia, pereza, miedo o, ¿sabes? A veces incompetencia. Esto es otra... Tú vas a escribir esto. Claro. ¿Sabes? Palabra de Scott. Entonces, no, pero sí, es verdad que los gustos no tienen nada que ver con lo de la calidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de gustos y de poder comparar, porque a mí me puede gustar, es como lo que ha dicho Scott ahora, no me gusta Saltburn, pero es eficaz y cuenta la historia de forma que a mí me puedo reconocer su calidad. ¿No, Scott? Sí. Entonces, ¿qué tenemos en una película así? Es que hasta el último, ¿sabes? Con los créditos de la película, espero que todo el mundo dice, vale, ahora entiendo. Claro. Ahora entiendo qué quiere decir. Porque, ¿qué pasa? Toda la película es una metáfora, básicamente, por nuestra civilización. ¿Sabes? La ambición de la película y temáticamente es muy grande. Entonces, ¿qué hace? Entonces, esto justifica la gran guiñol y todo el morbo del resto de la película. No, que y la tenía una manipulación razón de muchas existir. veces de por qué nos cuentan cosas, viene justificado si realmente no nos traiciona y nos dice exactamente qué es lo por qué ha querido contar esa historia. Sí. ¿No? O sea, eso de cumplir con el objetivo, ¿no? De aquello que te dice que va a hacer, ¿no? Si es esto se ve mucho también en géneros, ¿no? Cuando es una comedia romántica, cuando es una comedia porque te hace reír, una comedia romántica pues porque te hace llorar, pero te hace llorar de felicidad muchas veces también. Es decir, cuando cumple eso que te han dicho, ¿verdad? Eso que te han dicho desde el principio o que dejas ver, ¿no? Entonces el género, en el género se aprecia mucho eso, porque claro, si no te ríes, pues ya el objetivo de la comedia pues está ya... Esto es básicamente claro. Porque una comedia es muy difícil. Es dificilísimo porque tenía un objetivo, es de hacer que la gente ríe. Sí. Se ríe. Entonces esto es una cosa que encuentras una vez en cuando la gente dice, no me gustan las comedias. Y un aspecto de eso es, yo creo que porque la persona no tenía un sentido de humor que está afinado
afinado, ¿no? Afinado, sí. Afinado con el sentido de humor con mucho tipo de película. Sí, o se encuentra la comedia como género barato, cuando en realidad pues hay una comedia muy sofisticada ahora mismo en el mundo, que bueno, los ingleses y los americanos lo tienen mejor pero que los españoles, pero nosotros también tenemos nuestra comedia muy fina y en los memes, en la internet se ve, en la gente cómo reacciona muchas veces a cosas y a desastres y cómo tenemos esa capacidad de reírnos de nosotros mismos. Por lo tanto, lo que no soportamos un poco, yo pienso que es la traición de algo que nos han dicho que nos iban a dar y no nos lo dan, o aquello que yo creo que cada película tiene que cumplir con dos objetivos. Uno es el de entretener, simple y puramente, es decir, que luego me lo he de creer, ese mundo imaginario, ese mundo fantástico, lo que sea, me lo he de creer en el sentido de que tengo que estar convencido de que aquello que me cuentan ha sido pensado, reflexionado sobre un tema que a mí me alumbra o me ilumina sobre una serie de cosas que yo antes no había pensado, que se había pensado, estoy de acuerdo. Es decir, es un constante diálogo con el espectador, una película. Sí, mira, es interesante que dice Pedro Máximo Cascos. La inmensa mayoría cree que sus gustos son criterios de calidad. Tienes mucha razón. Sí. Tienes mucha razón y se confunde el que me gusta algo con el que es bueno. Entonces hay que tener cuidado con eso. Eso es poco desarrollar ese juicio crítico, ¿verdad?, respecto a nosotros mismos y a los demás. Es decir, no podemos decir simplemente no me gusta, tenemos que entendernos a nosotros mismos. El por qué realmente algo no nos gusta, y eso no es tan evidente. Sí, mira, esto es interesante. Simplemente hablando de Saltburn, que tenemos aquí, que tenemos José Cano López. Hola, ¿cómo estás? Saltburn es una película completa y magnífica en todos los conceptos cinematográficos. Esto es por un lado. Por otro lado, Él dice, de acuerdo con Asunta, tampoco me gusta Saltburn, pero está bien hecha, eso es. Es que esto es, mira, esto es como puedes ver una cosa como Saltburn y no sientes como has perdido el tiempo en absoluto. No, exacto, no. Parte del problema es cuando tenemos una película, y esto es, yo siempre digo, yo sé que hay gente que encanta eso, pero es un poco postmoderno de mi punto de vista, que dice, me encanta el final abierto. ¿Sabes? El final abierto es un poco como, ¿qué puedo decir? ¿Sabes? ¿Sabes? Un vestido abierto. Es que en el sentido de que no puedes ponerlo. ¿Sabes? O un tortilla de patatas abierta, ¿sabes? Que significa que nadie lo ha cocinado, ¿sabes? Es nada más que una colección de patatas, cebolla, huevos y un poco de aceite encima, pero no está cocinado. Entonces la responsabilidad para cocinarlo es nuestro. Entonces claro, el problema que tenemos allí es que es que rompe el contrato fundamental entre espectador y la película. ¿Qué es el de? ¿Sabes? Es de básicamente mostrarnos un sentido. Un sentido. ¿Sabes? Un sentido, un tema. Ofrecernos un sentido sobre un tema, ¿no? Sí. Ofrecernos un sentido sobre un tema. Eso del sentido de la vida, es algo por el que realmente nuestra profesión, tanto los actores, pero también como todos los cineastas, estamos buscando continuamente historias que nos den realmente ese placer al leerlas y ese placer en hacerlas y ese placer en comunicarlas. Porque realmente cuando son historias que realmente ayudan a alumbrar o iluminar puntos de nuestra vida o de nuestro contexto que reflexionando profundamente sobre ellos y haciendo ver todos los puntos de vista de un mismo tema, entonces podemos realmente entender mucho más sobre nosotros, sobre la vida, sobre el contexto, sobre ese tema, ¿no? Por lo tanto, no solamente nos debemos entretener, y entretener quiere decir que realmente estamos dialogando con el público, sino que además tenemos que ofrecer una sabiduría en cómo hacerlo llegar al espectador mejor o más eficazmente, y en una sabiduría también en cómo hemos ido profundizando en un tema y tenemos algo que contar, y eso puede ser porque alguien hemos tenido la experiencia o porque hemos aprendido cosas y las queremos dar a los demás. En ese toma y daca, digamos, de todo arte, de toda expresión artística, de toda comunicación cultural,
lo que tenemos que hacer no es tanto ofrecer respuestas a cosas como generar preguntas. Esto es algo que yo aprendí pues a los 30 y pico, porque sí es verdad que a los 20 uno tiene una idea clara de lo que no quiere. Quizás no sabe lo que quiere, pero desde luego sabe lo que no quiere. Entonces, creo que es bonito cuando entendemos que con el tiempo no están tan claras tampoco las respuestas sobre las cosas, y el ofrecernos puntos de vista diferentes sobre el mismo tema nos hace realmente creer en lo que estamos viendo, entretenernos en lo que estamos viendo, nos ofrece luces sobre cosas que a lo mejor no habíamos pensado, si hay esa verdadera reflexión sobre el tema del que se quiere hablar. El grave problema de lo que hablamos siempre aquí, que ha sido pues esa destrucción de últimamente, ¿no? de películas o de maneras de contar que han sido muy válidas en otros tiempos, eso es un fenómeno muy interesante, porque realmente está confirmando que realmente cuando al público se le dice lo que tiene que pensar o lo que tiene que hacer o lo que tiene que decir o cómo tiene que actuar, realmente es algo que rechazamos. No nos gustan, sabes, la propaganda, nos gusta realmente el que nos haga pensar sobre cosas, reflexionar, eso sí, pero desde diferentes puntos de vista. Se nota mucho ahora cuando hay una película que hay toda una carga, sabes, de política detrás, casi, de agenda política, de decir cómo tenemos que ser. Eso la gente lo rechaza mucho y lo hemos visto, ¿verdad? Últimamente es lo que estamos siempre diciendo, ¿verdad? Sí, es fascinante porque si hay una película que puede estimular debate, conversación, es que puede ser algo que está mal para parejas como Gone Girl o Irreversible, o que puede ser que es una cosa que puede ser que nos ofendemos en una manera como, ¿sabes? Cualquier película de Gaspar Noé, en principio, o algo como Saltburn, específicamente. No, y a veces son cosas muy que nos afectan mucho a según qué, ¿sabes? Según qué momento, en según qué época, en qué contexto. Por ejemplo, Poor Things, ¿no? Es una película que bueno, en cierta manera a mí me ha ofendido por lo que había detrás, ¿no? Por esa especie de oscuridad en vez de ir hacia la luz. Y bueno, en fin, hay cosas que realmente cada persona reacciona de una manera determinada hacia temas, porque está influenciada también pues por su contexto y por su juicio, ¿verdad? Pero sí es verdad que las mejores películas son aquellas que generan debate, aquellas que generan preguntas, aquellas en las que dos personas pueden haber visto cosas contradictorias, ¿no? Porque eso quiere decir que todo el equipo ha hecho bien su trabajo, ¿no, Scott? Sí, hay un elemento que encontramos en las historias en general. Es la redención o lo opuesto. La maldición. Damnation. How would you say that? Maldición, sí. Maldición o redención. Esto es una cosa. Y a veces somos cómplices en uno o el otro. Esto es un poquito como hemos encontrado en Saltburn, que dice, por ejemplo, Joe Gómez. The Saltburn es prácticamente el talentoso Mr. Ripley, pero con mejor foto y tomando por tontos a los espectadores. Porque que te expliquen toda la película al final pretendiendo ser un giro, pues no me gustó. Sí, pero esto es porque yo no has pillado qué quiere decir la película. ¿Sabes? La película no es sobre un chico que ha defraudado y engañado toda una familia rica en el campo en Inglaterra. La película, si puedo decirlo, la película, de mi punto de vista, la película es sobre el ataque de la mediocridad, del medio clase a la tradición y la historia del Occidente. Buenas noches. Entonces, esto es realmente es sobre eso, es sobre la destrucción poco a poco por el engaño y el compasión convertido en arma en contra de sí mismos del alta clase y medio clase alta de Europa,
que está básicamente diciendo los bárbaros no están en la puerta. Somos nosotros los bárbaros. No. Tú has invitado a los bárbaros de quedarse en tu casa y cuidar a tu abuela. Sí. ¿Sabes? Entonces, esto es qué pasa. Entonces, ¿qué está diciendo? Es algo que podemos ver políticamente muy incorrecto desde un punto de vista, pero es algo que tiene su origen en Machiavelli con el príncipe, donde para ser dueño de todo no hace falta ser rey, solo hace falta ser príncipe. ¿Sabes? Porque el objetivo no es el nombre, el objetivo es el poder. Entonces, cuando tienes nuestro protagonista bailando en pelotas por toda la casa, está básicamente diciendo, mira, esto es el renacimiento de nueva mediocridad aquí. Entonces, los pasillos, las salas y habitaciones no están llenos de la música de Bach o Chopin o cualquier otra cosa, está lleno de la música de una discoteca. Entonces, esto es qué pasa. Es que Roma está en llamas y nadie lo ha notado hasta que está paseando por las cenizas. Esto es cuando te puede gustar Saltburn, aunque no te haya gustado Saltburn durante toda la película. Esto es cuando dices, bueno, pues puedes reconocer su calidad, ¿no? Eso pasa mucho, ¿sabes? No solamente en Saltburn, pasa en muchas películas donde realmente no hay algo que nos remueve y que no nos gusta, y al final podemos juntar todas las piezas y toma sentido el por qué la persona lo ha hecho, ¿no? Al menos toma sentido para ti. Es curioso que muchas veces, y Scott es un maestro, y yo se lo tengo que agradecer, porque viendo cada día una película o un capítulo de una serie desde hace ya muchos años, es realmente un placer ver cómo él ve las cosas, ¿no? Y cómo predice además lo que va a pasar en 2 segundos. Hay veces que incluso le digo, cállate, que quiero ver la película, pero sí es verdad que cuando ves mucho cine, cuando el que se crea ese diálogo tan maravilloso, ¿no? de entender cómo y el por qué ha hecho cada movimiento de ajedrez el director, ¿no, Scott? Sí, es un poco como acabamos de ver la serie Katla. Katla es una serie de Islandia. Tenemos que recordar que Islandia tiene el mismo tamaño de población que... Castellón. No, Alicante. Alicante. Vale. Tiene como 340.000 habitantes. Ajá. Entonces es muy interesante porque está enlazado con el concepto de, ¿qué puedo decir? Del... esto no quiero, esto. Así. Está enlazado con el concepto de los cuentos folclóricos de Islandia, y además que está tratando es qué pasaría si nuestros arrepentimientos, nuestros miedos y nuestro sentido de pérdida se manifiesta en la forma de la persona o la cosa que hemos perdido. ¿Sabes? Es muy interesante, ¿sabes? Metafóricamente así, pero mi problema con la serie es que no tiene yo creo que la palabra técnica es los huevos de realmente buscar una explicación por todo eso. Se queda bien en como, no te preocupes, es una metáfora, pero no está formado en una especie de metáfora. Y además que han tenido que llamar a Mulder y Scully y va a solucionarlo en 46 minutos. ¿Quién es Mulder y Scully? De los Expediente X. ¿Quién? Del programa Expediente X. Son 2 agentes de FBI. ¿Y quién ha tenido? Es que Asunta nunca ha visto Expediente X. Pero con tu amigo David Duchovny de toda la vida. David Duchovny, sí, pero... Pero ellos entran en un sitio, hay una cosa extraña pasando, sí. Ellos lo investigan, sí, y lo solucionan. Sí, claro, pero esto aquí ni eso. No. No, aquí no eso, no hay una solución a nada, hay un entretenimiento un poquito burdo sobre algo que es interesante como premisa, pero que desarrollado durante una serie, pues realmente se podía haber hecho muchas más cosas, ¿no? Bueno, la premisa es de esta serie, a ver, corrígeme si no estás de acuerdo. Sí, dime. La premisa es, a ver, ¿cuál es la premisa? Porque yo ya te veo que, uy. Dime tú la premisa. La premisa es simplemente, de repente,
al lado de un volcán, se llama Katla, que siempre está saliendo polvo y humo y, ¿sabes? Y está contaminando todo el aire de esta parte de la isla. Allí hay científicos y quedan unas familias, un policía, su familia, los científicos y su familia, se quedan allí. Cuando salen, tienen que llevar mascarilla, ¿sabes? De filtro para no respirar todo el polvo que hay. Y de repente, un día, alguien sale de la niebla, del humo. Es una chica totalmente cubierto en polvo incrustado. Le llevan al hospital y descubren que ella es muy parecida, casi igual que el amante, la amante de uno de los otros personajes, ¿sabes? Pero 20 años antes. Y siguen apareciendo personajes que realmente son copias de los personajes que hemos visto, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Es curioso porque hay un momento donde el espectador está diciendo, vale, ¿qué quieres decir? ¿Vamos a explicar esto? ¿Vamos a decir que esto es algo que podemos explicar? ¿Un extraterrestre? ¿Alguna especie de magia anciana? Lo intenta también. ¿Sabes? Y esto está ahí. Porque ¿qué queremos? En cualquier historia somos detectives. Es que queremos saber qué está pasando. ¿Sabes? Esto es... Sí, la primera pregunta que nos hace nuestro cerebro es, ¿esto es verdad o no? ¿Esto es creíble o no? Si esto no nos lo creemos, ya todo falla. Entonces, eso es el poder de la serie, es ir aguantando, ¿no? Ir aguantando esa creencia con todos los trucos cinematográficos que te puedas encontrar, porque esta es así, esta es de truco. Bueno, pero nos vamos un poquito de la historia porque íbamos a decir un poco, a resumir, ¿no? O sea, es decir, una buena película es cuando cumple con el objetivo anunciado, cuando genera preguntas y no nos da respuestas, cuando genera un debate y cuando no nos traiciona, ¿no? No nos traiciona porque aquello que había dicho, pues si es una comedia, nos hace reír, etcétera. Pero también hay otros tipos de traición que son pues los de que la película sea demasiado intelectual o que la película no nos la enseñen desde diferentes puntos de vista ese tema, o que nos traiciona cuando realmente hay un final abierto, ¿no? Como hemos dicho antes, es decir, ¿no? Y luego una película es buena cuando realmente nos podemos identificar también con la historia, cuando realmente esa historia que nos están contando de alguna manera resuena en nosotros, y resuena o bien porque conocemos a alguien que ha pasado por algo parecido, o bien porque tememos que esto nos pase a nosotros mismos, o bien porque evidentemente explora algo que nosotros no conocemos, ¿no? Esto es un poco el caso de Doctor House, ¿no? Un poco la idea siempre de explorar un tema dentro de... Sí, es muy sutil. Yo no sé si es de mi parte ¿sabes? De guionista, escritor, ¿sabes? Porque yo siempre estoy buscando este tema, porque yo lo reconozco como un elemento tan importante de empujar y conducir una historia, o es al revés. Uh-huh. Es algo que empecé a ver, ¿sabes? En un elemento, ¿sabes? En el estado fundamental de la historia. Otra cosa es importante, si la pregunta a veces ¿es posible de escribir algo sin estar consciente del tema? Es posible. Porque muchas veces la gente, un sentido de algo está relevado después de hacerlo. Revelado después de hacerlo, sí. Y eso nos pasa mucho en la vida. Nosotros estamos, y es una expresión de la vida, no nos olvidemos, el cine, estamos siempre actuando, en realidad, estamos siempre haciendo, pero muchas veces no sabemos también por qué lo hacemos, sino simplemente nos vemos atraídos a lo que estamos haciendo sin entender muy bien por qué y cuál es nuestra razón, ¿no? Y nuestra razón íntima por hacer aquello que estamos haciendo. Es muy curioso porque en el cine a veces también se pueden encontrar, ¿sabes? Yo me he encontrado con películas donde el sentido no estaba muy claro, pero era como una exploración. Esto me pasó con la película Dulces Horas, por ejemplo, de Carlos Saura. Era una exploración de algo que tampoco tenía realmente una respuesta. Era un poco como ser testigo de algo que ocurrió y comunicarlo con los otros para ver si alguien encuentra un sentido.
Entonces, eso a veces pasa en algunas películas de Almodóvar. Es decir, es una exploración de algo que necesitamos también comunicar porque nosotros mismos tampoco lo entendemos bien. Y ese resultado final del actor, del actor o del artista, vamos a ponerlo, del director, etcétera, aquel que quiere comunicar algo, no sabemos realmente muy bien ese es el porqué. Pero yo creo que sí es necesario para que una obra sea madura el que haya habido como mínimo la reflexión de muchos puntos de vista sobre ese tema, y puede ser que, aunque no elijamos uno, pero al menos entendamos, ¿sabes? Que hemos realmente hecho el esfuerzo de mirarlo desde muchos puntos de vista. Yo creo que esta es para mí es la más grave traición de una película, cuando una película yo la considero mala, cuando realmente no ha hecho ese trabajo de entender desde varios puntos de vista el mismo tema. Sí, es que hay un aspecto que volviendo al tema de este concepto de qué quiere decir. Muchas veces recientemente hemos visto películas con presupuestos grandes o pequeños, y también series de televisión que quiere decir cosas que ya sabemos. ¿Qué son? Los racistas son malos. ¿Sabes? La desigualdad no mola. Sí. Las machistas son gilipollas. ¿Sabes? Etcétera, etcétera, etcétera. Una cosa que ha sido una sorpresa para nosotros es la serie que está en Netflix, Machos Alfa. Porque Machos Alfa explora un aspecto de que podemos decir que la masculinidad en una manera que es a la vez de verdad, sí. No sigue una línea muy clara entre, ¿sabes?, el blanco y negro, ¿sabes? Está mucho más gris. Es que la gente falla, la gente aprende, la gente desaprende, ¿sabes? Sí, sí. Las mujeres no son perfectas, los hombres tampoco, ¿sabes? Son años luz de perfectos. Entonces, ¿qué pasa? Es que de repente tenemos una pregunta constante entre nosotros que es realmente, ¿qué es tu punto de vista aquí? ¿Qué opinas tú? Sí, sí. ¿Por qué? Es un elemento que encontramos, por ejemplo, en algo como Fleabag, que yo considero una obra maestra, ¿sabes?, de televisión contemporánea, que realmente la pregunta es, ¿por qué hacemos qué hacemos? ¿Quién está mirando? ¿Quién está observándonos? ¿Sabes? ¿Quién nos persigue? Y como hay una implicación de esto en el primer temporada, está explorado absolutamente en la segunda temporada. ¿Por qué? Ella se enamora con un sacerdote. Y el sacerdote, que él siempre está peleando y luchando con su fe y con Dios, ella está buscando algo que es más, ¿qué puedo decir?, más positivo que nuestra atención. ¿Sabes? Su Dios, el Dios de Fleabag, la protagonista, es nosotros. El protagonista, ¿sabes? El Dios del sacerdote es Dios. Esto es porque el sacerdote también puede ver a nosotros, porque está mirando hacia afuera. Esto es parte de la genialidad de que tenemos en esta serie. Entonces, ¿qué pasa? El público tiene que estar consciente de eso cuando ve una película o una serie. La respuesta es claro que no. Pero siempre hay elementos que aumenta y hace una película que tiene mucho más impacto. Como Cadena Perpetua yo creo que es James Mangold o Frank Darabont, no recuerdo. Pero con Tim Robbins y Morgan Freeman, ¿sabes? Es una película que no tuvo mucho éxito. Según Morgan Freeman dijo, el problema con nuestra película, que es una gran película, es que nadie recordaba la película que acaban de ver, porque en inglés se llama The Shawshank Redemption, que es básicamente un nombre. ¿Quién es Shawshank Redemption? Andrew Dufresne, ¿no? Ah, no, bueno, este es, perdón. Estás buscando Frank Darabont, sí, Frank Darabont, el director. Entonces, ¿qué pasa? Y entonces esta película se ha convertido en una especie de una película con más puntería, ¿sabes?, en IMDb y muchos otros sitios. ¿Puntería? Points. Sí, de más aceptación, sí. Sí, ¿cómo dices? Puntos, con muchos puntos. ¿No es puntería? Puntuación. Puntuación, perdón. Coma. Entonces, ¿qué pasa? Es porque la historia está en el título, Redención, y además sobre
como alguien en lo peor de los sitios puede aportar algo no solo útil, pero bello a sus compañeros del viaje. Sí, sí. ¿Sabes? Esto es algo que habla mucho metafóricamente de muchos de nosotros en la vida, que sentimos que hay cosas que tenemos que hacer que no queremos hacer. Hay sitios donde no podemos salir, hay trabajos donde estamos atrapados, etc. Entonces, ¿qué nos cuenta esta película? Es dentro de todo este estructura de 4 murallas y torres de defensa encima de cada esquina, todavía podemos mirar no solo dentro hacia nosotros, pero fuera, más allá de las murallas y encontrar la belleza, ¿sabes? Esto es también, por ejemplo, algo como American Beauty. Temáticamente, la película American Beauty es sobre la belleza de la vida. ¿Sabes? Que está representado en la película con cualquier cosa que está rosa. ¿Está roja? Está roja, cualquier cosa. Y encima de esto, hasta que la belleza de la vida está encontrado con detalle en el momento de morir. Spoilers. ¿Qué tengo que decir? Pues, mira, dice Daniel Ramos, dice, Anatomía de una cita hacía un poco eso, ¿no? Exploraba. A mí me gusta ver una película diferente. Es que esto no lo hemos visto. Esto es en nuestra lista. Pero mira qué dice... Daniel Orozco dice una cosa súper interesante aquí. Dice, para mí una buena película es cuando tiene 3 niveles. 1, lo que se piensa y siente y lo expresa explícitamente. 2, lo que piensa y siente, pero no se expresa. 3, lo que piensa y siente y se hace. Vamos a pensar un poco. Tendré que pensar en esto. Yo creo que tienes toda la razón. Ahora que tengo que deshacer esta maleta, lo que piensa y siente y expresa explícitamente, lo piensa y siente, pero no se expresa, sí. Lo que piensa y siente y se hace. Bueno, estos 2 primeros niveles de lo que se piensa y siente y lo expresa, y lo que piensa y siente pero no se expresa, eso es algo que realmente es la gracia de cualquier atracción hacia algo, ¿verdad? Estamos siempre intentando averiguar en la cara de una persona. Por eso es tan interesante cuando estamos en un primer plano, exactamente lo que está pensando, exactamente lo que le motiva a pensar, a decir, a comunicar, o en qué, ¿sabes? Y eso es porque nos hace sentirnos parte de esa persona, ¿no? Esa empatía que desarrollan nuestras neuronas espejo, etcétera. Entonces, así, en estas 2 partes, es como se nos va la mitad del día, es decir, a entender realmente lo que la persona expresa y lo que hay realmente detrás, ¿no? Por qué realmente dice algo. Y luego realmente es también, como dice la tercera parte, lo que piensa y siente y se hace. Claro, porque no siempre lo que se piensa, siente y se hace es realmente lo que realmente se piensa. Entonces, claro, en eso nos vamos también en la tercera parte del día. Quiero decir que son mecanismos de ayuda para entenderlos. Estos mecanismos es lo que ayuda a un escritor a saber escribir un guión profundamente, y también lo que ayuda a un actor a realmente dosificar esa información para que realmente tener atraído para siempre el público. Es decir, ese balance entre lo que se hace y se comunica o lo que realmente va por dentro, ¿no? Ese subtexto que decimos en teatro. Y realmente, evidentemente, cuanto más capas tiene una película, cuanto más metáforas tiene también una película, ¿no? Cuanto más reflexión se ha hecho sobre el guión y más estudiado está, lo notamos, el espectador lo nota, porque es cuando puede realmente verla 2 y 3 veces, ¿no? Cuando realmente siempre que ve de nuevo una película encuentra otras cosas que no ha visto en la primera. Sí. Eso es uno de los signos que
que realmente tienen las buenas películas. A mí hay una película que me gusta mucho, ya lo sabéis, que se llama Being There, donde siempre, cada vez que la veo, en determinadas épocas de mi vida, veo películas distintas. Y es precisamente porque te deja ese espacio que necesita el espectador para realmente crear contigo el sentido de la película. Mira, aquí tenemos Esperanza, es Espe de Spain, que está en Instagram, que una de las actrices más bellas que... No me digas. Sí. ¿Recuerdas Esperanza? ¿O Esperanza Galisteo? Sí, de toda la vida. Sí. Hola, Esperanza. Sí, bellísima. Una hada, sí, ¿sabes? Sí, que dice... ¿No Tendrías crees que hacer una película con Yasmina, por cierto. Sí. Una chica que conocemos. Ella dice, ¿no crees que siempre hay una intención, aunque muchas veces ni nosotros mismos lo sabemos? O tal vez descubrimos más tarde. Yo creo que cuando una película y más una película que funciona con varias edades, ¿sabes? Es siempre el ejemplo que doy es de Frozen y la canción Let It Go. Let it go, let it go, ¿sabes? Esto. Mi pregunta fue, ¿por qué esta canción tiene tanto impacto en la gente de todas las edades? Es que yo llegué a la conclusión que es básicamente porque es una película, es una canción sobre la muerte, de cómo podemos enfrentar a la muerte con dignidad, coraje y un poquito de chispa. Entonces, de todas las edades, desde los niños, que es una especie de rebelión en contra de lo normal. Lo establecido y de promesa de aquello que uno no conoce todavía, pero que lucha para tenerlo. Pero al fondo de todo es una canción hablando sobre de cómo podemos mirar al olvido y sonreír. Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? ¿La gente ha pensado eso en el momento de escribirlo o es algo que hemos descubierto después? En general, que puede conducir la creación de una historia, un guión o una canción en este caso, que puede hacerlo más fácil de revelarlo, crearlo o escribirlo, es que tenemos una idea muy clara en qué queremos decir. Otra cosa es importante, esto no es de decir que no puede cambiar. Porque siempre digo, es que escribiendo es un poco como arqueología. Y el tema es donde vamos a empezar a excavar. Y en esta excavación vamos a descubrir cosas que van a revelarse solos, ¿sabes? Cosas que van a aparecer desde la nada, nombres, sitios, dinámicas, escenas, todo eso, a través de todas las otras reglas explícitas y escondidas en las reglas de cómo contar una historia. Sí, y cuando haces eso, cuando realmente como escritor tienes claro de lo que quieres hablar y el tema en el que quieres profundizar, y como dice Scott, cosas aparecen, y cuando tienes estos hallazgos es realmente una maravillosa sensación como escritor. Lo digo porque lo tuvimos con nuestra obra Minerva, ¿no? Cuando realmente decidimos ese hilo, muchas de las cosas cayeron, y eso es algo que claro, el escritor, las primeras veces que uno escribe, pues claro, quiere poner todo en un sitio, pero realmente cuando eliges es cuando realmente estás perdiendo cosas, pero profundizando mucho sobre otras. Y eso creo que es la gran destreza de un escritor. Hay muchas veces que hemos visto cosas que les ha costado sacar a los directores en montaje o a los escritores en sus guiones, pero realmente si eso está decidido, no duele el quitarlos. Ya lo vas a poner en otro sitio, en otra película, en otro sitio, ¿verdad? Como escritor. Sí, mira, hay muchos comentarios que yo no quiero olvidar, pero aparte de eso, recuerda a todo el mundo, danos un like, suscribir al canal, y cuenta a tus amigos sobre todo lo que estamos haciendo, y recuerdes vuestros comentarios y ideas para futuros directos y vídeos. Siempre estamos abiertos a cualquier cosa. Mira, una cosa que dice, mira, ahí has dado el clavo, Scott Cleverdon. Pues muy bien. Gracias, José, nos gusta que nos digas eso. Gracias. Hablando de irreversible. Mira, irreversible
no es una película que voy a recomendar a nadie. Es una de las películas más desagradables que he visto en mi vida, pero yo no puedo negar que funciona. Es que funciona muy bien. Pero la cosa es que odio esta película. ¿Sabes? Porque de qué trata y el nivel de manipulación que tiene con el público, con el espectador. Mira, Ellie, que siempre, ¿sabes? Mi otra fuente de información profundo, que dice... Como crítica a la clase alta británica, prefiero la comedia, estábamos hablando de Poor Things. De Saltburn. Dice, como crítica a la clase de alta británica, prefiero la comedia dirigida por Peter Medak y protagonizada por Peter O'Toole. Tú conoces a Peter Medak, ¿no? Sí, Peter Medak, sí. ¿No es un antiguo amigo tuyo? Antiguo amigo mío, sí, por cierto, no, creo que murió. Sí, es verdad, y además era muy amigo. Por Qué Dios. fuerte. Peter Medak, sí, es verdad, Peter Medak, míralo, exactamente. ¿Murió? Murió... no, tiene 86 años. Pues llámale. Pues sí, claro, con Julia Migenes, su mujer, pues sí, claro. Sí, ella es cantante, ¿no? Sí, es cantante de ópera. Sí, maravillosa persona, además, es que muy generosa. Comimos en su casa, Varias en Los veces, Ángeles. sí. Peter Medak, director de cine y televisión nacido en Hungría, que ha dirigido numerosas producciones estadounidenses y británicas. Qué malos somos. Sí, es verdad, hay mucha gente que se ha ido de nuestras vidas, no sabemos por qué. Pues tienes que buscarle. Es que yo recuerdo que él estaba viviendo en Hancock Park o algo por allí. Sí, teníamos muy buen feeling, la verdad. Sí. Pero Peter Medak, es verdad. ¿Y qué película dice de Peter Medak? The Ruling Class, con Ruling Peter Class. O'Toole. Sí. Mira, José Cano pregunta, ¿has visto la serie de Caída de Casa de Usher? Lo más impresionante de eso es que yo estuve buscando cosas sobre, ¿sabes?, Asunta ayer. Descubrí que, Asunta, tú hiciste una película con Bruce Greenwood, el protagonista de Caída de la Casa de Usher. Tú hiciste Orquídea Salvaje con él está en la película. Yo no sé si trabajaste en un momento con él. No lo sé, yo no me acuerdo porque casi 2.000 escenas eran con Mickey Rourke y con la chica, con Carrie Otis. Y... ¿Sabes? Qué guapa. ¿Quién? Carrie Otis. Oh, por Dios, era una gacela, era un ser, vamos, lleno de gracia. Sí, era guapísima. Sí, pero bueno, es supongo, guapísima todavía. Todavía está. Carrie Otis, vamos a buscarla. No, todavía está muy guapa. Sabes que yo estuve investigando cosas ayer. Sí, mira, qué guapa. Sí. Entonces, mira, Pedro está con nosotros sobre Mulder y Scully. Es que Mulder y Scully, es que hay muchas cosas. Mira, Stranger Things llama Mulder y Scully. Sabes, es que hay muchas series que simplemente siempre llamarlas, sabes, los X-Files. Mira, Lourdes Ruiz y María. Me muero, al final puedo volver a verlos. Qué guapos están. Mira, ¿qué dice Lourdes sobre Pobres Criaturas? Perdón, estaba mirando Carrie Otis. Sí, está guapa, ¿eh? Sí, está guapísima. Está buena. Dice Lourdes, vive Pobres Criaturas. Me pareció una genialidad cinematográfica, la puesta, el foco, los recursos, localizaciones. El argumento muy feminista, pero lo que no me gustó es el previsible exceso de sexo. Es que la pregunta es, mira, ¿feminista? Esto es el cerebro de una niña dentro del cuerpo de una adulta, de una mujer. Y han hablado sobre la liberación a través del sexo. Sí. Si simplemente ponemos uno con el otro, ¿realmente qué estamos diciendo aquí? No. Entonces, yo no quiero ser mojigato, porque no soy. Pero hay líneas que yo tengo que preguntar, ¿por qué me quieres que lo cruce? ¿Por qué quieres que que cruzca las líneas? Sí. Que cruce las líneas, perdón. Cruzca. ¿No es que yo cruzco? No, yo cruzo. Yo cruzo. Crucé las líneas. Estoy cruzado. Entonces, esto es, mira, es que dice... Dice Lourdes, fue como, bueno, voy a ver con quién se va a acostar ahora. Falta una mujer y ahí estaba, teniendo sexo con una mujer. Pues sí, no, pero no, ya no es... Pero esto es el otro concepto que tenemos con el sexo. Es que el sexo siempre está mostrado como algo pervertido, algo sucio, algo peligroso, algo, ¿sabes?
es difícil de encontrar la relación entre hombres y mujeres que no tenía esta especie de toxicidad, ¿sabes? Es como un ataque directamente en la relación entre hombres, mujeres, hombres, hombres. Es que no es decir que no podamos viajar por estos mares crueles para llegar a un acuerdo al final. Pero sí, no sirve de nada exponerlo sin realmente, ¿sabes? Dar un... No sé, a mí me pareció patético el final con el chico este de perro, de no sé qué, de animal. En fin, todo me pareció fatal. O sea, no es que no me pareció, es que ya el tema, el tesis, o sea, ya desde el principio de la película. Y desde luego no me gustó tampoco que ella, ¿no? Que es luz total, no sé, de repente verla en algo tan sin sentido para mí. Mira, que dice Ángeles Parián, que está con nosotros en Instagram, dice: amo el teatro porque eleva mi vulgaridad cotidiana y algo que genera más aburrimiento. Más que aburriendo, quiere decir. Liberación a través del sexo es una trampa. Pues sí, claro que sí. Y es lo que dice Poor Things, la película Pobres Criaturas con Emma Stone. Sí, es una cosa muy setentera. Sí, no, es algo que está pasado de moda además. Yo veo una persona madura ahí detrás, un director amargado, frustrado de la vida. No, yo veo un director que está tomando el pelo. Sí. Si has visto sus otras películas como Dogtooth, estoy como, tío, ¿de quién quieres impresionar? Ya, es un poco exacto, épaté. Es un poco la idea del épaté que estoy ya muy y esto cansada. Y esto es la otra cosa que dije el otro día. El tío es muy buen director y sabe qué está haciendo. No, claro. Y las imágenes son bellas y todo. No. Es que tiene un don y yo no voy a negar esto. Es que realmente sabe qué está haciendo. Pero la pregunta es... Pero ni en los personajes están bien construidos. El hecho de que ella esté al principio que lobotizada y que luego pues de repente pues ya habla normal, ya en el viaje se cura, pues no sé, chico, la verdad no me lo creí dentro de su contexto. Entonces eso es una de las cosas más yo creo fundamentales, ¿no? Que no puedes traicionar a tu audiencia simplemente porque tienes ideas y porque tienes una construcción bonita, con una estructura, pues la verdad no aguanta lo suficiente, pero eso también, ¿no? No es una cuestión de gustos, yo creo que aquí es una cuestión de que cuando algo en el cine, porque dices, bueno, entonces como todo el mundo en los Oscars y resulta que a ti no te... Bueno, pues yo creo que hay momentos en la vida donde te sorprenden, te choca algo, ¿verdad? Y yo creo que ahí ha entrado esta película en este momento en Hollywood, ¿no te parece? Que es esa idea de patar, esa idea de... ¿no? ¿Patar en qué sentido? Epaté. Que te provoca provocación. Almodóvar ha provocado toda su vida, pero ha provocado por razones que son muy interesantes y ¿sabes? Y ha cambiado generaciones enteras. Quiero decirte, a ver, cuidado. Mira, esto es una cosa que tenemos que recomendar a todo el mundo. Mira, estuvimos al punto de hablar de varias cosas hoy, pero que recomiendo a todo el mundo es esto. Esta película, Fiction. Sí, American Fiction. American Fiction es verdad, es de las últimas, ¿verdad? Que hemos visto. American Fiction es una película que, de nuestro punto de vista, que funciona en tantos niveles, porque es una sátira, ¿sabes?, de la vida de un escritor. Explora el concepto de identidad. ¿Qué estamos diciendo? Identidad de familia, ¿sabes?, porque son afroamericanos y intelectuales. Uno es médico, el padre fue médico, él es profesor de literatura y escritor, ¿sabes? Etcétera, etcétera, etcétera. El apodo que todo el mundo tiene para él es Monk, porque su nombre es Thelonious, ¿sabes? Como Thelonious Monk, ¿sabes? El saxofonista. Que se llama que sí, en honor del saxofonista le pusieron de pequeño su nombre. Entonces esto es su apodo. Entonces, ¿qué tenemos? Es el encuentro entre el concepto de una cultura que es una construcción, la cultura afroamericana,
¿sabes? La otra cultura que es una cultura del académico, escritor, la pretensión del alguien de literatura y donde... Y luego los prejuicios que él tiene de su propio hermano. Sí, de su propio hermano. Los prejuicios que tiene de su propia hermana, al principio. Sí, y el prejuicio en contra de que él considera algo barato cuando intenta de vender todo un colectivo, la gente que por casualidad tiene otro, ¿sabes?, más melatonina en su piel. El prejuicio de cuando está hablando con la chica, esa chica que también hace obras como Churros, y luego se encuentran y ahí ve él que se ha equivocado y que ha juzgado a esa chica diferente de lo pero que tenía también que es una mezcla de crítica, envidia. Sí, no, muy interesante es esa secuencia. De esta competitividad. Sí. Y además que hay un momento al final de la película donde realmente está diciendo exactamente dónde tenemos que rechazar el pasado y dónde tenemos que agradecer el pasado por existir toda esta historia. No, y precisamente lo más bonito es al final que nos da muchas posibilidades de pensar. Sí, no, nada de spoilers. Pero esto lo recomendamos, está en Amazon para todo el mundo y lo recomiendo en absoluto a todo el mundo. ¿Y qué pasa? Como deberes, si no has visto esta película, es una cosa muy interesante de ponerlo delante y decir de qué trata esta película, de qué explora. Sí. Porque qué pasa es que en el concepto de identidad, esto es un abanico de cosas que siempre va por la misma dirección. Sí, forzando al barco a seguir, ¿verdad? Sí, es fascinante. Bueno, son las 9:06. Sí, bueno, mira, vamos a acabar unos cuantos comentarios. Como hemos tenido mucha gente aquí hoy, mira, tenemos muchas personas. Qué bonito que tengamos tenemos gente. muchas personas aquí. Entonces, recuerden darnos un like y seguir a nuestro canal, porque hemos hecho de menos mucho haciendo eso. ¿Y tú también, Asunta? ¿El que hemos echado de menos? Echado de menos de no... De no estar aquí, sí. De no estar aquí cada día, en la última semana. Sí, bueno, mira, vamos a ver qué dice, ¿sabes? Lobotomizada. Lobotomizada, eso es. Sí, y Daniel ha dicho antes, tremenda reflexión esa sobre su comentario, discurso feminista. Mira, ¿qué dice aquí? Dice, claro, dice, pero después terminan hablando explícitamente de su problema por tener un clítoris. Ahí se revela el discurso feminista. Es claramente una crítica al machismo, pero dice, bueno... ¿Qué es una clítoris? ¿Clítoris? ¿Qué es el clítoris, Scott? Esto, mira, esto es que yo digo cuando los directores de cine dan clases de interpretación, esto para mí es como un hombre de explicar a una mujer cómo utilizar su clítoris. Entonces, esto es que dice Daniel Ramos aquí. American Fiction, fantástica, buenísima la solución para no dejar el final abierto. Pues sí, la verdad que sí. Sí, pero también, mira, Thelonious Monk. Pianista. Es pianista, Thelonious Monk no es saxo. Pues mira, gracias por corregirme. Estoy pensando en otro Thelonious. Pianista y compositor estadounidense, sí. Mira, es que... No, tú sabes, Daniel toca el piano. Sí, lo sé. Gracias por corregirme. Thelonious Monk fue un pianista y compositor estadounidense de jazz. Su estilo interpretativo y compositivo, formado plenamente en 1947, apenas varió en los 25 años siguientes. Pianista fundador del bebop, tocó también bajo el influjo del hard bop y del jazz modal. Gracias por la información, Asunta. Ahora yo sé mucho más sobre Thelonious Monk que he pensado que fue posible. Entonces, José Cano dice... Scott, si Irreversible te fue desagradable de ver, no te recomiendo Enter the Void, la siguiente de Gaspar Noé. No, es que ya estamos un poquito curados. Y además que yo he ayudado como 4 actores de hacer sus vídeos para el casting de Enter the Void. Sí. Yo recuerdo claramente cuando pasó esto, estamos hablando de 2006 por ahí, porque estuvimos en nuestra escuela haciendo eso. Pablo La Chica, Mario Tardón y Adrián Biodor. Adrián, vale. Entonces, Gaspar Noé, como otros cineastas, está intentando de hacer algo que va para mostrar su genialidad como directores. Sí. Y hay tanta diferencia, hay un lugar por entre eso. Por ejemplo, y lo de Wes Anderson, ¿no?
O una diferencia entre esto y el del vientre del arquitecto, que es otro director que no me gusta nada. Peter Greenaway. Peter Greenaway, ¿no? Es decir, se nota tanto cuando las personas lo hacen por las razones equivocadas. Pero parte del problema con tanto como Wes Anderson, que recomiendo a todo el mundo sus cortometrajes que están en Netflix, que son geniales, que son buenísimos y ganó el Oscar. Wes Anderson, Tarantino, Peter Greenaway, hay un momento, y Gaspar Noé, es que llega un momento donde piensa que es una sátira de sus propias películas. Sabes, que Tarantino hace sus películas en el estilo de Tarantino. Esto es porque todo el mundo, la mayoría de la gente dice Jackie Brown es lo mejor, porque Jackie Brown está basado en una historia de Elmore Leonard. Y entonces, ¿qué pasa? Es la película menos Tarantinoesco. ¿Sabes? Son cosas así. Y Wes Anderson, los Tenenbaums, para mí es una obra maestra. Y son Rushmore. Esos cortos, ¿verdad? Son esos cortos. No. Royal Tenenbaums es la última película de Gene Hackman. Yo creo que después de esta película Gene Hackman dijo, ya está, no hago más. Porque hasta este punto estaba en como 5 películas al año. Y entonces fue esta película, la película Heist con David Mamet, que es genial. Pues, ¿qué pasa? Es que en este momento, tanto como Rushmore como Royal Tenenbaums está todavía buscando su estilo. Que es un poco curioso porque también Taika Waititi, el director nuevo zelandés, sí. En su película Jojo Rabbit, sí. Jojo Rabbit, que es una de las pocas películas ¿Cómo me gustó esa película? Que tú y yo vimos y después de verlo empecemos otra vez de verlo. ¿Recuerdas? Sí. Taika Waititi. Taika Waititi. Es genial, ¿sabes? ¿Y por qué es genial esta película? Porque la película es básicamente sobre el fascismo. Qué buena es esa película. Y lo curioso de Jojo Rabbit, por su capacidad y tema, es fascismo no conoce la izquierda o derecha. Es sobre autoritarismo. Autoritarismo. Pues eso. Entonces, ¿qué pasa? Lo genial es los de la izquierda política han dicho, esto está para nosotros. Y los de derecha de la política han dicho, esto es para nosotros. Bueno, es lo que pasa un poquito con Maggie. Con Maggie. Con Maggie. Robbie. Con Robbie Hien. Ahí, espérate un segundo. Margot Robbie. Con Barbie. Eso es, con Barbie. Con Barbie. Perdón, ahora estaba... Sí. Con Barbie. ¿Sabes? No, es lo que pasó. Los de izquierdas decían son tal y los los de derechas es realmente sobre Klaus Barbie. No todo el mundo sabe quién es Klaus Barbie. Mira, tenemos una reunión sobre nuestro taller medieval que vamos a hacer en Cataluña a finales de abril. Madre de Dios. Sí, por eso. Madre de Dios. Que vamos a hacer esto. La cosa es... muchas gracias por estar ahí. Muchas gracias por animarnos. Por estar con nosotros. Y gracias porque hay tantas personas aquí. Es una gozada de veros todo ahí. Danos un like, suscribir al canal. Y acordaros, mañana estaremos con el doctor casi, Michael Fitzgerald, con el que hemos visto sus series, que está fenomenal, de cuando él era al principio de todos sus primeros papeles, su primer personaje protagonista. Y vamos a hablar de interpretación en inglés, mañana jueves a las 8 de la noche. Y como siempre decimos, Michael Fitzgerald y Gerald Fitzmichael. Pues... Gracias. Pero desde Klaus Barbie, ya lo sé. Oye, hay este comentario, que muchísimas gracias, que es de Ángeles Perillán, que me dice, a mí lo que más me jode, y perdón, dice Ángeles Perillán. No, está aquí. Dice, es que Asunta es sabia. Dice, y eso es más que intelectual. Muchísimas gracias. No sé ahora si decir porque te jode, pero bueno, en fin. Muy fuerte. Muchas gracias. Mira, eso es la primera de las cosas que me gustó cuando leí el personaje que tenía que hacer en Yo la peor de todas. Decía, Sor Juana Inés de la Cruz primero quiso ser sabia y después quiso ser santa. Y fue muy interesante para mí esa reflexión ¿sabes? ¿Cómo se llama? Del autor, Octavio Paz. Octavio Paz, eso es. De toda la vida.
maravillosa frase. Ojalá todos pudiéramos ser sabios, santos en la vida, porque vale la pena, ¿no? Mira, ¿qué tenemos con nosotros? Es Alma Cobray. Alma Cobray, ¿con quién vamos a hacer el curso? Algo. Y mira, qué pregunta Lourdes, con toda razón. Taller medieval, yo quiero. Sí, pues... Vente, ¿eh? Vente. Es a finales del mes que viene. Ven, la verdad ven. es que va a estar muy bonito. Como siempre va a ser un tour de force, pero bueno, es lo que estamos destinados, nuestro destino. Un tour de force y un tour de bañolas. Sí, Esto más que nada. también. Sí. Pero tenemos allí a una deliciosa criatura que es Yasmina, que nos empuja a hacer lo imposible, que es pues en 7 días hacer un taller medieval con arte, con maquillaje, con peluquería, con vestuario, bueno, en fin, vamos a hacer... Y cuando la gente me mira, estoy así. Con caballos, con de todo vamos a tener, tiendas, en fin, batallas, en fin, Dios mío. Batallas, hemos puesto una batalla. Alma Cobray. ¿Batallas? Habla con ella. No, es después de la batalla, ya la batalla ya ha pasado, no, esta no hay Es post-batalla. Es post-batalla. Todo el mundo está fumando un piti así. ¿Cómo ha sido para Post-batalla. ti? ¿Sabes? Bueno, sabemos que Alma Cobray vais a tener este fin de semana una fiesta medieval, un happening donde personas como Yasmina, nuestra maravillosa organizadora del festival, estará con vosotros además, ¿verdad? Y tendrá la oportunidad pues de vivir durante 3 días de manera medieval. Entonces, pues será muy curioso. Como yo cada día en casa. No, pero como medieval Es tampoco. que hay paja en el suelo, No. unos cabras por ahí. No. Bueno, vamos a conectar con ella en algún momento, a ver si podremos el viernes desde este maravilloso campamento que nos están organizando, esa actividad tan divertida que Alma Cobray siempre está haciendo desde Gerona, con todo el cariño y con todo el buen sentido del por qué se hacen estas cosas, que es pues porque se divierten y quieren ver sonrisas y felicidad con los demás. Entonces, vamos a estar aquí mañana en inglés. Esto es una manera de mejorar vuestro inglés. Siempre intentamos de subtitularlo después en cristiano, si todo el mundo puede disfrutarlo. Pero hoy, como siempre, ¿sabes? Suscribir a nuestros canales. Estamos intentando de activar un poquito más en Instagram. Gracias por la gente. Mira, ¿qué dice Ángeles Perillán? Otra cosa que voy a hacer, no voy a hacerlo mañana, pero voy a hacer streaming directamente desde nuestra cámara a Instagram. Voy a probarlo en viernes, ¿sabes? Para hacer igual de bien de sonido, bonito, pero con más calidad de imagen. Pero el problema es que vamos a estar en vertical. ¿Sabes? Es que vamos a acabar, mira, es como vamos, mira, es que... Bueno, es igual, sí. Sí. Es igual que tienes que buscar. Sí, ok, no voy a hacerlo. Claro. Mira, solo vamos a ver ok, solo vamos a ver esta parte. Entonces, cuando tú estás, ¿lo ves? Tú tendrías que estar en el medio. Es un poco fuerte, ¿no? No lo ves en el medio. Pero si no llega ni mi cara a estar en medio. Ahí. Sí. Está yeah. Bueno, vamos a probarlo, nunca se sabe. Pero bueno, como todo en la vida, hay que experimentar y hay que probar y hay que decir, pues oye, eso es lo que quiere alguien, pues voy a por ello. Y como dijo John Benjamin, tenemos que probar todas las cosas en la vida, aparte del incesto y el baile folclórico. Entonces, con esto, mira... Alma que dice, y tenéis nuestros arcos. Mira, te he hablado de eso. Sabes que yo tengo un pequeño alergia al Orlando Bloom por razones culturales míos. Luego, otra cosa. Y usarán baños medievales. Es que no bañan. No se bañan. ¿Sabes? No. Durante del siglo XIII hasta el siglo XVI fue gente muy sucia. Esto que tenemos que acordaros que en 9 días, contando desde hoy, en 9 días vamos a tener un evento sobre la inteligencia artificial y los actores dentro del Ateneo. Y vamos a tener a una de las personas que ha estado con nosotros, encantadora, Alba Mejide con nosotros, y también Raúl Lara. Raúl Lara, que ha sido también alumno nuestro y que ahora es el presidente de la asociación ADOMA, la Asociación de Dobladores de Madrid.
Madrid. Entonces vamos a estar allí también el 22, una horita solo, pero va a ser muy divertido y luego va a haber una caña de Mau. O sea que, bueno, si quien quiera venir ya lo sabe, hasta completar el aforo caben 400 personas y ojalá más seremos, más reiremos. Mira, Lourdes pregunta, ¿y cómo dijo la costurera hay que hilo? Hay que hilo, hay que hilo, hay que ¿Hay hilo. un punchline? Pues No sé cuéntanos. qué es eso. Daniel Orozco dice, gracias por su comentario, es muy bonito todo. Gracias por Gracias ti, a ti, a ti y tu comentario también. Daniel, y a todo el mundo. Mira, tenemos que terminar, vamos a tener un pequeño after show después de eso, porque tenemos una reunión en absolutamente nada. 15 minutitos. Pero mañana vamos a estar en inglés y viernes Ya sabéis por qué, porque queremos siempre que mañana sea más. y mejor. Pues eso. Hay muchísima gente Y que son frikis de medievales. ¿Quién no estoy es el viendo. friki de Ángeles medieval? Perillán, que nos dice, no te preocupes, yo soy una friki, pero saldrá bien. Pues ojalá, sí. Porque... Sí, si alguien puede contarme dónde llega esta frase de la película. Anal nadrach utvas bezud dohiel tiembe. Si alguien sabe esto, eres igual de friki que yo. A ver, Ángeles, si lo sabes. Anal nadrach utvas bezud dohiel tiembe. Entonces, pues tenemos una reunión donde vamos a conocer a todo el mundo, en aproximadamente 9 minutos. Sí. Ha sido un placer de ver todo el mundo hoy. Recuerda que vamos a volver y no vamos a estar fuera más que hemos sido en las últimas 2 semanas. La verdad es que yo estuve fatal de lo mío, ¿eh? No podías Está hablar. muy mal. Ni razonar casi. Era mi voz. ¿He dicho eso en mi vida? No me toques, ¿eh? Estabas a punto. No, es que yo entré a decir como... Exacto. así. Es que fue así. Dice, amo fuerte el medioevo. Mira, fíjate, ¿ves? Dice, de verdad, si pudiera, sería la primera en anotarme. Ah, qué bien, Lourdes, no sabía. Sí. Pues bueno, ya tendrás noticias de Alma Kubray de Jess y de Jasmina, que va a hacer directos desde el sitio de donde vamos a... Y no estar, solo desde esto, los campos. es Claudio en Chile, es que ha revelado su lado conquistador ayer, ¿eh? Es verdad. Y además que bien habla Fuerte. sin acento, es lo que yo vi en el Zoom. Es muy fuerte, muy fuerte. Dice, jajaja, estoy imitando. Pues eso. Pues entonces, Besitos. Esto ha sido nuestro Besitos, show para hoy. Lourdes. Nos vemos mañana en inglés y viernes vamos a volver y continuamos nuestra charla y compartir las cosas que hemos visto recientemente. Tenemos muchas ganas de ver Dune 2. Sí, Dune, ¿cómo se llama? Dune 2, no sé cómo se llama. No, Dune yo creo 2. que la gente aprendió a decir Dune. Dune 2. Dune 2. Dune 2. Adiós. Es muy complicado todo eso. Sois muy chulos, como siempre. Nos vemos pronto. Suscribir, darnos un like y hacer todas estas cosas en YouTube. Porque yo Hasta quiero mañana, pasar nos dice unos Eli. minutos. Yes.